tenemos un invitado. Vamos a charlar un ratito con Roy Cortina. Lo vamos a presentar como presidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires y también es subsecretario de Relaciones Internacionales de la UBA y también es subsecretario de Políticas Culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Roy, gracias por venir. Buen día. Gracias por la invitación. Lindo poder charlar para salir del formato entrevista, rigurosa actualidad, qué opina de tal cosa, qué va a hacer. ¿Cómo está la ciudad? Vamos a hablar en términos generales. ¿Cómo está? ¿Cómo la ves como vecino? ¿Cómo la ves como funcionario? ¿Cómo la ves respecto de cómo estaba? La ciudad va bien, teniendo en cuenta que hubo un terremoto político en la Argentina. Yo siempre digo que el jefe de gobierno hizo campaña en un país determinado y le tocó asumir en otro país. La asunción de Milei y el comienzo del proyecto de Milei ha sido muy disruptivo para la Argentina. Yo soy crítico de ese proyecto. Y eso tiene, por más que la ciudad tenga su propio presupuesto, su autonomía, tiene impacto en la ciudad. Si en el país hay recesión, eso impacta en la ciudad. Si aumenta la pobreza en el país, aumenta también en la ciudad. Incluso aumenta más por la gente que está en tránsito también en la ciudad. Más gente viene desesperadamente a la ciudad. No nos olvidemos que esta es una ciudad donde se duermen 3 millones de personas, o un poco menos, pero durante el día es una ciudad de 6, 7 millones de personas. Entonces, además a eso habría que sumar que el jefe de gobierno tuvo que amalgamar nuevos equipos, con gente que quedaron de la gestión anterior, con gente que obviamente él trajo y ha sumado, como es lógico, tiene la legitimidad después de haber sido elegido jefe de gobierno, y amalgamar eso lleva un tiempo. Yo ya tengo mis años y recuerdo lo que le costó la transición de Ibarra y de Tellerman, mejor dicho, a Mauricio Macri, ¿no? Me acuerdo que decían no arranca en los primeros meses de esa Mauricio. Es la principal crítica a cualquier funcionario nuevo, a cualquier jefe de gobierno. Ya lleva X, el X lo pones vos, y todavía no vemos tal cosa, que además puede ocurrir, porque uno viene con un programa de gobierno nuevo, tiene que diagnosticar, todo, tiene que ver qué cosas están bien para mantenerla, qué cosas están mal para cambiarla, y en un contexto, como vos bien describís, complejo a nivel país. Exactamente. Igual, de todas maneras, lo importante es ver los lineamientos generales, y yo creo que los lineamientos generales del jefe de gobierno son buenos y son consecuentes con lo que dijo en la campaña. En la campaña él planteó que está preocupado por algo que vemos todos los que estamos en política. No todos lo dicen y no todos hacen cosas cuando llegan al gobierno, que esta es una ciudad de dos caras. De Rivadavia para el norte, es una ciudad que no tiene nada que envidiarle a las grandes capitales del mundo, ¿no? Y de Rivadavia para el sur, todavía es una ciudad con muchas falencias, con muchas cosas a resolver. Y para él eso era una preocupación. Y fíjense que uno de los primeros temas importantes que introduce como discusión en la legislatura es la modificación del Código Urbanístico, porque él plantea, haciéndose eco de muchos planteos que hacen las organizaciones y las asociaciones vecinales, que se termine de construir en el norte, que se termine de construir con las famosas torres y el desarrollo inmobiliario en el norte, y que si hay que desarrollar algo en términos inmobiliarios debe ser en el sur, además de la presencia del Estado. Y lo planteó, lo prometió en la campaña y lo hizo, a pesar de que tiene otra limitación el actual jefe de gobierno, que es que la ingeniería electoral y los resultados de las elecciones hicieron que por primera vez sea un jefe de gobierno que no tiene una mayoría clara. Sí, la mayoría la tiene que construir, ¿no? Horacio, Mauricio tuvieron en su momento mayorías muy sustanciales, ¿no? Casi faltarle un voto o dos para llegar no a 31, a 40. A 40, ¿no? El actual jefe de gobierno
obviamente que está obligado, y lo tiene que hacer porque así son las reglas de juego democráticas, a trabajar una mayoría para sancionar leyes de 31 votos, ¿no? Y me parece que eso es bueno, igual es una buena gimnasia para la democracia, pero quiero decir que es otra la realidad que tiene el jefe de gobierno actual. Otra realidad, y a pesar de eso, yo creo que hay cosas que se están haciendo orientadas al sur de la ciudad, al ordenamiento de la ciudad, que es algo que pide mucho la gente. No se le puede decir a la gente, bueno, cambió el gobierno, hay restricciones económicas, toda la culpa es del gobierno de Milei. No, tenés que resolver las cosas de la ciudad. Ahora, el orden, la seguridad. Sí, lógico, y la gente no tiene por la qué limpieza, esperar, la higiene. Desde ya. Ahora, pensaba en tu rubro específico, en las políticas culturales, y ahí también se nota. Suponete, nosotros difundimos la noche de los museos, y vos ves el mapa de la ciudad, y le propones a la gente que recorra museos, y vos ves la concentración de los museos, y está de Rivadavia para arriba. Y le propones la noche de los bares notables, y el 90% de los bares están de Rivadavia, 80, 90 de Rivadavia para arriba. Es más equilibrado, 70 será. Ponele 70, sí. Pactemos 75. Pero digo, ese es un gran desafío, me imagino, que afronta tu gestión. ¿Cómo se hace? Sí, es un gran desafío que lo hemos hablado mucho con la ministra. No es bueno hablar de herencias y de herederos. Bueno, pero... No, pero es una realidad. Esta es una realidad que se construyó en décadas. Entonces tampoco es atribuible eso a esta gestión. Pero sí la oportunidad que tiene esta gestión, y lo hemos hablado con la ministra, es de el lineamiento general que propone para la ciudad Jorge Macri de jerarquizar o enfatizar el desarrollo del sur, también hay que hacerlo en cultura. Y precisamente en la propia subsecretaría que yo coordino de políticas culturales, una de las acciones que estamos llevando adelante es recorrer minuciosamente cada uno de los barrios de las comunas del sur de la ciudad, primero para poner la oreja, que es lo más importante, escuchar a la gente, para acompañar a la gente y para poder desarrollar políticas públicas, primero hay que escuchar, ¿sí? Nosotros tenemos pensado que para el mes de marzo o abril vamos a tener completado una ronda de cientos de visitas y con un informe a distintos actores de la cultura de la ciudad, la oferta cultural comercial, la oferta cultural independiente, el asociativismo cultural que existe en la ciudad. Con cada uno de ellos estamos hablando, vamos a seguir haciéndolo durante el verano, y vamos a tener un informe que nos va a permitir tener una plataforma de desarrollo y ver en qué situación está el sur y cómo podemos acompañar al sur a un desarrollo cultural que lo equipare con el norte de la ciudad, que es esto que vos planteabas. Adelantame algo de eso, porque ya algún elemento, alguna percepción debes tener. ¿Qué demanda el vecino en materia cultural? Sobre todo reconociendo también que hay una diferencia socioeconómica, si querés, y que por ahí no es descabellado pensar que la cultura por ahí no es la prioridad número uno para aquel que tiene dificultades para llegar a fin de mes, cosa que pasa más en el sur de la ciudad que en el norte. Cuando vos le pones arriba de la mesa el tema consumos culturales o políticas culturales o demanda cultural, ¿qué pide o qué percibís vos que pide la gente como para acercarse? La cultura cerca, la cultura en el barrio. Mirá, ayer estuve visitando antes de ayer estuve visitando una librería hermosa, vuelvo al sur, en Parque Patricios. Y es increíble lo que hace la cultura, incluso a veces sin que lo sepa el Estado, o sin que haya necesidad que la acompañe el Estado, de cómo se asocian, por ejemplo, en Parque Patricios, alrededor de 15, 20 manzanas, que no es todo el Parque Patricios, pero es una parte importante, en donde se juntan librerías, centros culturales creativos, de artes escénicas, de artes audiovisuales, musicales, de los teatros independientes. Un capítulo aparte es que estoy visitando a los teatros independientes, no solo del sur, sino de toda la ciudad. Esto es algo que me ha pedido la ministra, que es muy importante, porque el teatro independiente de la ciudad de Buenos Aires solamente puede ser superado
para los que saben de este tema, por Londres. Estamos arriba de las grandes capitales europeas, ni que hablar del resto del mundo. El teatro independiente es el semillero de los grandes actores. Ahí el sur de la ciudad tiene lugares, no sé, en Boedo, Matadero, bueno, Liniers. Pero necesitan desarrollar cultura allí, para que la gente, por ejemplo, hay experiencias de teatro comunitario en donde los vecinos de Parque Patricios participan de las obras y son vecinos. Mira. La propia librería ha generado una comunidad. Y vos pensá que Parque Patricios tiene una ventaja frente a otros barrios del sur, que es la línea H. Claro. El tema es que nosotros podamos lograr que eso pase también. Por ejemplo, en La Boca hay derrame, porque si bien es un barrio del sur, está relativamente cerca. Lo ayuda el derrame que genera San Telmo, que tiene vida propia, claro, San Telmo, claro, por el turismo nacional, internacional. Pero hay otros barrios, como Soldati, Pompeya, ni que hablar de Mataderos y también de Villarriachuelo y Lugano, que no tienen la facilidad de que un subte les llegue. Bueno, hay que trabajar también para que esa ciudad de los 15 minutos, como dicen los urbanistas con los que yo por lo menos comulgo, y creo que la gestión anterior del gobierno de la ciudad y esta gestión lo va a continuar, es que hay que hacer ciudades de 15 minutos, en donde vos tengas todo cerca. Nada te quede más lejos que 15 minutos. Más lejos de 15 minutos, claro, exactamente. Claro. Y con la cultura debe pasar lo mismo. Obviamente que si vos querés ir a ver la gran obra de así como en Londres tenés que ir a Piccadilly, o tenés que en París tenés que ir a tal lugar, bueno, vos tengas que ir a la avenida Corrientes, o tengas que ir al centro de la ciudad, pero que vos tengas oferta, hay que trabajar para eso. Ofertas barriales, ofertas locales. Y hay que ayudar, por supuesto, obviamente, en un contexto de restricciones es muy difícil la ayuda financiera, la ayuda económica, pero bueno, a través de los distintos mecanismos que tenga la ciudad hay que ayudar a la cultura barrial. Eso es lo que pide la gente en los barrios. Ahí está. Estamos hablando con Roy Cortina, que está invitado acá, está sentado a mi derecha. No es una entrevista telefónica, por eso le escuchan, ¿no? Ahora Vero seguramente le va a querer preguntar algo vinculado con la cultura. Vero es una consumidora de cultura sistemática, pero antes de volver a la cultura quiero volver a la política y al arranque de la conversación. Marcaste tus diferencias con la gestión nacional a nivel político y hemos visto en las últimas semanas, no digo meses, pero mínimamente en las últimas semanas, un avance de la estructura de la Libertad Avanza, un intento de avance sobre la ciudad. No sé si se traducirá en candidaturas propias, en marcarle la cancha a Jorge Macri y al gobierno de la ciudad. Quiero preguntarte, primero, ¿cómo ves este avance? Y segundo, ¿hasta dónde crees vos que el oficialismo de la ciudad debiera sentarse a conversar con una avanzada política con la que a ustedes les cuesta coincidir? Mira, lo primero que te voy a decir es un deseo, una aspiración que yo tengo, siempre aclarando que así como no me gusta que se entrometan en la vida interna del Partido Socialista, partidos políticos que no tienen nada que ver con el Partido Socialista o que no son afiliados socialistas, yo no me quiero entrometer, por supuesto, en las decisiones del partido PRO, ¿no? Ellos decidirán lo que tengan que decidir. Pero para mí sería muy importante, yo desearía que el PRO no termine confluyendo con la Libertad Avanza, porque el PRO había logrado algo que a mí me parece sustancial para la democracia argentina, que es armar un partido de centro-derecha, moderado, al estilo de los partidos de centro-derecha moderados de Europa. No te estoy hablando de Vox, te estoy hablando del PP, te estoy hablando de Merkel, te estoy hablando de los partidos de centro que alternan con gobiernos socialdemócratas y que incluso a veces construyen alianzas en donde conviven esos espacios. Yo creo que el siglo XXI necesita ese tipo de política. Bueno, de hecho no tendría lugar sino vos mismo en esa alianza. Claro, Juntos por el Cambio fue esa experiencia. Claro. La suma del PRO, la suma del radicalismo, la suma del Partido Socialista, la suma del GEN, la suma de Confianza Pública, de la coalición cívica.
Y a mí me parece que eso fortalece a las gestiones, cuando hay un rumbo claro y se respeta la pluralidad de los que integran ese espacio. Yo creo que el PRO, siempre con respeto lo digo, cometería un gran error, porque a mí me parece que el partido de Milei es un partido de circunstancia, es un partido que representa la oleada de ultraderecha que hay en el mundo, es un partido de oportunistas y de aventureros, y sobre todo son partidos que se arman desde el Estado, más allá de que irónicamente él diga que es un topo del Estado y que diga que el mal de todos los males es el Estado. Bueno, él se aprovecha del Estado para armar a su partido político, ¿sí? Por eso la emisaria del armado de ese partido es su hermana, y por eso viene acá a la ciudad para tratar de armar un partido, sabiendo que aquí ya existen partidos que tienen una existencia, valga la redundancia, real, claro, una inserción, pero vienen acá, bueno, tienen todo el derecho del mundo, pero lo arman desde el Estado. Y como ellos dicen, no porque yo me siento identificado con la idea de que lo hacen con plata de los otros partidos políticos, pero la famosa frase de él, la hacen con la nuestra. Claro. Están armando desde el Estado y con plata del Estado un partido político en las distintas provincias, en los distintos estados subnacionales de la Argentina, entre ellos la ciudad de Buenos Aires. Y yo espero, sinceramente espero, que el PRO no termine acordando con esta gente, porque el PRO tiene algo para defender, que es un partido de centro, un partido de centro derecha, democrático, que ha gestionado, que ha ganado elecciones, que ha gobernado con distinta suerte, que ha entregado el poder después de perder elecciones. Entonces, y eso tiene un valor. Y que no ha hecho una descalificación sistemática del adversario político. Claro. Que parece que es la onda, ¿no? Y que yo no creo que en la preocupación de la hermana de Milei esté el sur de la ciudad, como si es la preocupación de Jorge Macri. No creo que la preocupación de la Libertad Avanza esté en preservar 4.300 edificios por ley para que se conserve como patrimonio de la ciudad, como la ley que envió Jorge Macri a la legislatura, que no tiene antecedentes en estos 40 años, no, me equivoco, no 40 años de democracia, sino 20 y pico de años de autonomía de la ciudad. Ahora te iba a hacer una pregunta al respecto, pero Vero te quiere preguntar algo seguro de algún tema de consumo cultural. Sí. Fanática como a ver si te lo puedo responder. Está bien, porque particularmente hay mucha gente que viene a Buenos Aires y cada vez más desde el interior. Y a veces se les complica poder saber qué es lo que hay, porque hay tanto para hacer en Buenos Aires y tantas propuestas gratuitas, que quería consultarles si tienen alguna agenda donde esté todo lo que hay para hacer, y por otro lado si tienen alguna demanda pendiente para con los artistas. A ver, es obvio que las páginas de internet y las redes sociales siempre pueden mejorar. Hay bastante información allí. Yo soy muy soy muy detallista, y a mí me parece que siempre se puede mejorar la información que se da. De hecho, cuando nosotros fuimos a hablar con Artei, la organización de teatros independientes, en realidad hay dos, la más grande es esa. Una de las demandas es esto que vos estás planteando, que haya una sistematización de la información. Ellos plantean un mapa, claro. Exacto. Un mapa de los teatros. Pongas, el miércoles tengo libre, claro. Y apretás ahí. Y que esté. Y quizás hay mucha información, pero la podamos mejorar. Claro, porque el que viene de afuera y no sabe qué es el Centro Cultural Recoleta, no va a entrar al Instagram del Centro Cultural Recoleta para ver qué hay. Sí, de eso igual, acá, ¿viste? De eso igual más cerca. Hay información. Claro. Yo creo que se podría sistematizar mejor, porque vos no hay dudas que en las redes sociales y en las páginas web del gobierno de la ciudad, si vos ponés Recoleta, Teatro San Martín,
no sé si será feliz la conexión de links que hizo el que diseñó la página, pero tarde o temprano a la oferta del Teatro San Martín llegás. Sí, eso sí. Ahora, quizás no llegás a toda la oferta que hay en la ciudad, que es muy valiosa. Claro. Es la de los teatros independientes. Así que hay cosas para hacer. Hay muchas cosas para hacer y para mejorar. Siempre. Hay información, pero tenemos demandas. Por ejemplo, esto es algo que yo ya se lo he informado a la ministra y vamos a hacer cosas al respecto, porque nos pidieron los teatros independientes. ¿Por qué no hay un mapa específico? Claro. Incluso, mira, yo he trabajado mucho con los bares notables. Los bares notables nos han pedido un mapa turístico en donde estén bien especificados los bares notables, ¿sí? Claro. Pero en la ciudad incluso, ¿no? Con señalética, ¿sí? Yo que soy apasionado de la historia y de la historia en general y por ejemplo he trabajado mucho con la historia del rock cuando fui presidente de la Comisión de Cultura. Todo el microclima rockero y los que tienen, y los rockeros más viejos, los que tienen arriba de 65, 70 años, nos dicen, hay un montón de historia que se podría señalizar, ¿sí? Entonces vos podías hacer la ruta del rock, claro, mezclada con la ruta de los bares notables, porque hay bares notables que tienen que ver con la historia del rock, ¿sí? Donde se filmaron películas. Todo eso está en estudio. Otra cosa que hay que recordar es que este presupuesto es el primer presupuesto que puede decidir Jorge Macri, porque Jorge Macri asume con un presupuesto votado por una legislatura en un gobierno que no era el de él, ¿sí? Entonces ahora se ha ajustado mucho el presupuesto para las necesidades que tienen las distintas áreas. Por ejemplo, en el Ministerio de Cultura hay un montón de cosas que antes no estaban, que se van a ver en el 2025. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya lo hizo la actual gestión, encabezada por la ministra Ricardes. Entonces, hay un montón de cosas que se van a ver realmente apenas empiece el 2025, porque es un presupuesto que diseñamos nosotros en virtud de los planes que tenemos, obviamente. Y en cuanto a la demanda de los artistas, que le consultaba qué es lo que están pidiendo o... Es que es distinta. Ajá. Una cosa es la demanda de un artista ya consagrado, que trabaja, por ejemplo, que su trabajo está en el circuito del teatro comercial. La verdad que el teatro comercial pide infraestructura, pide acompañamiento del Estado, te pide seguridad en la avenida Corrientes, pero la verdad que nosotros tenemos la suerte de tener grandes empresarios del teatro comercial. Esto funciona solo, digamos, para ser concreto, es decir, funciona, obviamente tiene que funcionar en la ciudad, tiene que haber luminaria, tiene que haber seguridad, tiene que haber acompañamiento, obviamente tiene que haber difusión, pero las grandes empresas teatrales funcionan sin grandes demandas y dialogando muchísimo con el Estado. Hemos acompañado al Estado en una situación de emergencia en la gestión anterior, cuando fue lo de la pandemia, codo a codo con los grandes empresarios. Pero una vez que la ciudad está en una situación de normalidad, el teatro, por ejemplo, comercial, o las artes audiovisuales o las grandes compañías teatrales y los artistas ya consagrados que trabajan, por ejemplo, en el circuito de los teatros estatales de la ciudad de Buenos Aires, sus demandas son las naturales, todas estas que te estoy diciendo. Las demandas están, por supuesto, en el circuito del teatro independiente. Claro, ahí hay mayor acompañamiento, mayor ayuda a los teatros independientes que yo estoy visitando. Mi compromiso ha sido, voy a visitar uno por uno los teatros independientes, que son más de 150. ¿Y la gastronomía acompaña? Porque después de la pandemia todo cierra temprano. Bueno, es que la pandemia trajo cambios de hábitos por la recesión económica que generó, y justo después de la recesión económica viene un gobierno con un proyecto político
que es todo, tiene que ir detrás de la mirada monetarista de la economía, de combatir a la inflación, que está bien que haya poca inflación en la Argentina o que no haya, pero si todo eso se hace a costa de planchar los salarios, de echar gente, de generar una recesión económica increíble, de sumar 3 millones de pobres nuevos en la Argentina, y parece que fuera un plan de aniquilación de la clase media, porque una de las cosas que hay que decirle al gobierno nacional, que en vez de hablar tanto de Keynes, que es un empobrecedor, que fue un empobrecedor, según Milei, y de que la socialdemocracia y el socialismo, además de ser excrementos, porque así nos tratan los socialistas, o rata, o traicioneros del Estado y de la gente, etcétera, etcétera, y que somos empobrecedores, lo que tendría que empezar a entender él, que el gran empobrecedor serial de la Argentina es él. Porque en 40 años de democracia, exceptuando la crisis del 2001, pero que tiene atenuantes frente a la historia, ¿no? Una crisis total, casi una guerra civil, la gente en la calle queriendo entrar al Congreso para quemarlo, y 5 presidentes en una semana, pero así todo la pobreza llegó al 50%. Este gobierno, que recibió una situación social gravísima, entregada por Alberto Fernández con el 45%, casi 44% de pobres, en 11 meses llevó la pobreza al 54%. Deberíamos decir que antes que preocuparse por Keynes y antes que preocuparse por la socialdemocracia, hay que decir que Milei es un empobrecedor. Y una de las muestras del empobrecimiento es que ha producido una zozobra, una fragilidad y una disminución drástica de la clase media en la Argentina. Es un empobrecedor de la clase media argentina. ¿Sí? Entonces, allí, volviendo a la cultura, esto ha pegado en la cultura y ha pegado en la gastronomía. Igual la gastronomía venía cerrada cuando estaba Alberto. Sí, por la crisis económica y también... Y la gente que paga una entrada para ir al teatro, que paga 30.000 pesos, creo que le alcanza, digamos, como para ese resto de salir y después comer algo. Sí, porque hay una clase media que es aspiracional en Argentina. Es capaz de sacrificar comida para ir al teatro. Bueno, y que si le seguís preguntando a qué clase pertenece, aunque ya se esté por caer de la clase media, te dice que es clase media. Claro, hoy un camionero, eso es verdad, por hábito, que tiene un muy buen sueldo, en términos de ingresos, es más clase media que un docente, lamentablemente, que la tiene que remar, ¿sí? Y que, bueno, no sacrifica ni para su familia ni para sus hijos la compra de un libro para que su hijo lea, ¿sí? Quizás los jefes de familia no comen tan bien como tendrían que comer, pero hay una aspiración de pertenecer culturalmente a la clase media. Roy, tengo una pregunta más y te vamos a despedir. Te agradecemos mucho que hayas venido. Muy interesante, lo vamos paseando de la política a la cultura, de la cultura al desarrollo ciudadano. Si llega al mediodía un turista de... ¿qué decirte? Un colombiano, y te dice: Roy, recomendame un evento cultural, lo que sea, del rubro que sea, teatro, cine, muestra, bar, no sé, cualquier cosa vinculada con la cultura. Recomendame una porque tengo un rato para ir ahora a la tarde o a la noche. ¿Qué le recomendás? Es difícil, no hay una. ¿Qué te viene a la cabeza? Un turista tradicional, europeo. A mí me gustaría que se asombre para que conozca que no solo en París, en Londres o en Madrid hay esos bares que son preciosos por ahí escondidos en un lugar y que uno dice qué genial, y uno pregunta cuántos años tiene y por ahí ese bar tiene 300 años y la ciudad tiene 1500 y Buenos Aires tiene más de 400 años y no le llega a la historia de grandes ciudades europeas, pero que recorra el circuito informal de los bares notables. Y le daría una lista de 4, 5, 6... ¿Cuál te viene a la mente, ya que laburaste con eso? Las Violetas. ¿El de Medrano y Rivadavia? Sí, es uno de los bares que más me gusta,
La ideal quedó preciosa también. La ideal quedó. La ideal, también le recomendaría la ideal, ¿sí? Mira. Pero las violetas y la ideal, y después, ahora no me acuerdo de los nombres, pero le recomendaría que recorra 3 o 4 que hay en San Telmo que tienen otra tónica. Por ejemplo, el Federal. Sí. Yo diría que vaya, hay unas picadas en el Federal, impresionante. Pero además tienen otra onda, ¿no? Otro entorno. La Violeta, la Ideal, el Tortoni, los Angelitos, tienen una lógica más espectacular, ¿no? Están muy cuidadas o refaccionadas, como es el caso del Ideal, pero hay otras que están refaccionadas con una onda más popular, claro. Y no dejan de ser bellísimas, ¿no? Qué ciudad tenemos, ¿no? La recorrimos un poco acá con Roy Cortina. Roy, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y a seguir laburando, que para eso los eligió la gente. Gracias. Buen fin de semana. Roy Cortina ha pasado por aquí en vivo en los estudios.